Que San Agustín dirá que la forma de conocer a Dios es la forma interior. Sí. Y que las nociones no ya están en nuestra mente. Pregunto, San Agustín cuando se refería a esa forma, ¿estaba se refiriendo precisamente en cuanto a esa forma como noción interior? ¿O aquí se refería a él? ¿O es más simplemente como una... Él se refiere al punto de partida para realizar el conocimiento analógico. O sea, nosotros no podemos conocer a Dios a partir de las cosas materiales, sobre todo en su vida trinitaria. Y tenemos que tomar como punto de partida la realidad del conocimiento de la vida espiritual humana, porque Dios es espíritu. Las cosas materiales no pueden ser suficiente punto de partida para conocer a Dios. Entonces, eso es principalmente lo que dice San Agustín. Después, la teología medieval desarrolló el tema de las nociones. Yo estaba pensando que fue más una intuición por parte de San Agustín antes, ¿no? Que después retomó San Tomás y desarrolló esto. Pero esto es más medieval ya, ¿no? Sí, es más técnico, digamos, más escolástico. Por lo menos describe, por supuesto, en San Agustín está la paternidad, la filiación, todo eso. Pero desarrollar el tema de las nociones requiere ya una sutileza filosófica que es más propia de la Edad Media. Bueno. En la cuestión 32, artículo 3, están el tema de las 5 nociones, como hemos visto. De estas 5, 4 son relaciones más la innacibilidad, que no es relación, que es una noción negativa en cierta manera. Recuerden que para conocer a Dios hay que usar las dos vías, la afirmativa y la negativa. Bueno, eso sucede en el orden natural, en la teología filosófica, metafísica, pero sucede también en el orden sobrenatural. La innacibilidad corresponde a este conocimiento negativo, ¿no? Negativa y afirmativa en el conocimiento natural de Dios y después en el conocimiento sobrenatural, que es el de las personas. Ahí también hay algo que corresponde a la negación, que es la innacibilidad. Porque cuando decimos que el Padre es innacible, no estamos diciendo algo positivo, sino algo negativo, o sea que no procede de otro. Vía negativa es esta innacibilidad. Solo esto, sí. Bueno, en realidad la vía negativa está presente en todo el orden sobrenatural, pero cuando queremos expresar la fe trinitaria en su fundamento gnosiológico, entonces usamos esta sola noción de la innacibilidad, porque la noción de la paternidad es positiva, el Padre origen del Hijo, la de la filiación también es positiva, el Hijo originado por el Padre, lo mismo expiración activa y expiración pasiva. Ahora, por supuesto que sigue habiendo conocimiento negativo. Cuando decimos el Padre no es el Hijo no es el Padre, también hay conocimiento negativo. Y sobrenatural, porque no lo decimos en el mismo sentido en que negamos que la criatura sea Dios, ¿no? La criatura no es Dios.
No es lo mismo que decir el Padre no es el Hijo. Sí. Sí, se aplica también. O sea, ahí no tenemos propiamente conceptos, no son conceptos de la misericordia, conceptos de la justicia, de la verdad, de la sabiduría, ¿no? Nunca tenemos concepto de Dios en un sentido propio como tenemos concepto de una cosa material, por abstracción, o sea, de una planta, de un animal, de un hombre. Es otro tipo de conocimiento. Santo Tomás dice que las cosas inferiores las conocemos por abstracción, en el comentario del libro de los nombres de Dios, y las cosas superiores por participación. Y aquí en la primera parte de la Suma también, después se refiere al conocimiento humano y dice, hay un modo diferente de conocer las cosas inferiores al hombre, de conocer el alma misma del hombre y de conocer las cosas superiores al hombre. No se conocen estos tres tipos de realidades de la misma manera, ya en el orden natural. Las cosas superiores se conocen por participación, porque en nuestra mente se reciben de una manera inferior o restringida respecto de cómo existen en sí. En cambio, las cosas materiales se reciben en nuestra mente de una manera superior, porque las elevamos, las hacemos ser inmateriales cuando son materiales. Eso es propiamente el concepto, o la idea, o la especie inteligible de la cosa presente. Cuando se explica la teoría del conocimiento, muchas veces se deja de lado este aspecto, esta diferencia entre los objetos del conocimiento. No es lo mismo conocer una cosa material que una cosa inmaterial. O conocer una cosa material y conocer a Dios. Es diferente. Aquí se está aplicando este principio básico. Y esto vale ya en el orden natural también. No hay nociones. No hay conceptos de las perfecciones divinas. Hay algo análogo a estas nociones, ¿no? Pero naturales. Que es la presencia de las perfecciones divinas en nuestra mente. Sí. En ese caso, por ejemplo, el caso de los atributos divinos, porque uno lo puede conocer precisamente porque lo ve encarnado, ¿no?, en las criaturas, ciertamente de forma imperfecta, pero puede tener una idea. Y eso no es un concepto, no se puede explicar. No es un concepto. Es decir, los atributos divinos, propiamente hablando, no se ven en las cosas materiales. Es necesario superar el nivel de las cosas materiales, ir a las perfecciones inmateriales. O sea, el ser de Dios no lo conocemos directamente a partir de una planta, de una piedra, de una montaña, de un astro, del sol. Lo conocemos a partir del ser, pero el ser lo conocemos no directamente viendo las criaturas, sino perfecciones superiores a las criaturas materiales. El ser de las cosas no es identificado justamente con la esencia material de la cosa material. Es una propiedad metafísica, que quiere decir superior a la materia. Desde ahí nos elevamos por analogía a Dios, que es el ser por sí, imparticipado. Ahora, cuando se trata de conocer las personas divinas, no tenemos un punto de partida en las criaturas. Porque todas las perfecciones metafísicas que conocemos en las criaturas, superiores a la materia, a las cosas materiales, reflejan la esencia de Dios, no directamente a cada persona. Son todas propiedades del ser, y el ser es el primer efecto de Dios. Para conocer a las personas necesitamos otro punto de partida que no está en las criaturas
ni en las perfecciones metafísicas, sino en la vida divina que recibimos nosotros, o sea, en la gracia. Por eso Santo Tomás en la primera cuestión había dicho que para conocer a Dios naturalmente partimos de los efectos de la naturaleza. Para conocerlo sobrenaturalmente por la fe partimos de los efectos de la gracia. La gracia es la vida de la Trinidad en nosotros. Cuando psicológicamente vienen a ser especies inteligibles, metafísicamente vienen a ser especies inteligibles, como de las cosas materiales, pues hay más correspondencia. Lo que tenemos en nuestra mente que esas cosas materiales. Dios pues no se puede avanzar. Lo que tenemos en la mente son ideas. La distinción de estos tres modos de conocimiento sería en cuanto a la proporción, en cuanto a la... ¿cuál sería como la distinción? Porque, digamos, a nivel físico, lo que tenemos son ideas. Sí. Pero ya a nivel metafísico no tenemos ideas, porque el ser es más grande que nuestra mente. Entonces no podemos tener una representación adecuada del ser. Tenemos una participación del ser en nuestra mente. Podemos decir una noción de ser. Pero más sucede eso en el orden sobrenatural cuando se trata de las personas divinas. Participación es la presencia de lo superior en lo inferior, de una manera limitada. De estas 5 nociones, 4 son propiedades, porque corresponden solo a una persona. La expiración activa no es propiedad, porque corresponde a 2 personas, al Padre y al Hijo. Es común a ambos. Además dice en el artículo siguiente que se puede opinar distintamente acerca de las nociones salvo que opinando distintamente sobre las nociones se caiga en la herejía, o sea, en algo contrario a la fe. Bueno, a partir de aquí se trata acerca de las personas distintamente consideradas. Primero la persona del Padre, después la del Hijo, después la del Espíritu Santo. Que es lo que vamos a hacer ahora. Tratar acerca de las personas. Primero la persona del Padre en la cuestión 33. La persona del Padre es la más misteriosa en cierta manera porque es el origen de las otras. Nosotros conocemos las otras personas en primer lugar, el Hijo y el Espíritu, porque son las enviadas por el Padre, justamente para revelarlo. Entonces son más cercanas a nosotros. Primero recibimos el Espíritu, que nos hace reconocer al Hijo, y a partir del Hijo nos referimos al Padre. Santo Tomás dice que el Padre es el último que encontramos. Es el principio de la Trinidad, pero es el último para nosotros, porque nosotros estamos lejos de la Trinidad.
Dice Agustín en el cuarto libro de Trinitate, el Padre es el principio de toda la deidad. Bueno, lo mismo dicen los padres griegos. El nombre principio no significa otra cosa que aquello a partir de lo cual algo procede. Aquello a partir de lo cual algo procede de cualquier modo lo llamamos principio y viceversa. Dado que el Padre es aquel del cual procede otro, se sigue que el Padre es principio. Los griegos también usan el nombre causa, pero esto hay que entenderlo bien, no como producción de un efecto inferior, sino como principio. La respuesta a la tercera objeción explica que el nombre principio no significa prioridad o superioridad, solamente origen. Es origen sin origen. Padre es nombre propiamente de una persona divina el nombre propio de una persona cualquiera significa eso por lo cual esa persona se distingue de todas las otras, como de la razón del hombre es el alma y el cuerpo, así del intelecto de este hombre es esta alma y este cuerpo, como se dice en el séptimo libro de la Metafísica. Y por estas cosas este hombre se distingue de los otros. Aquello por lo cual se distingue la persona del Padre de todos los otros es la paternidad. Por eso el nombre propio de la persona del Padre es este nombre, Padre, que significa la paternidad. Esto no quiere decir que entendemos la paternidad. ¿No? Quiere decir que damos al Padre, a esta persona, a este nombre, porque en nuestra mente hay algo que expresamos conectándolo con la paternidad de las cosas materiales y de los hombres. O sea, la paternidad propiamente que nosotros conocemos está en los animales y en los hombres, ¿no? Es principio de la generación. Bueno, ahora, esa paternidad está conectada con algo que está en nuestra mente. Y a partir de lo que está en nuestra mente nos elevamos a la realidad divina. No podemos entender al Padre, a Dios Padre, simplemente entendiendo la paternidad. Pues el concepto de paternidad como tal corresponde a las cosas materiales, a los animales. Ya en nuestra mente se da de una manera analógica respecto de esta paternidad física. Y desde nuestra mente nos elevamos a Dios todavía, por otra analogía.
Y todavía aún hay que decir que cuando captamos la paternidad hay más de negación que de afirmación, en cierta manera, porque la paternidad la conocemos por un lado por no ser iniciada por otro, porque no es originada, aunque también la entendemos como origen de otro. Pero a este otro tampoco lo entendemos en sí, es decir, al Hijo, y tampoco al Espíritu Santo. Siempre estamos conectando lo natural con lo sobrenatural en nuestra mente y lo que está en nuestra mente con Dios. Es una operación muy profunda, muy delicada, muy espiritual, que no se puede realizar sin la gracia de Dios. Justamente eso, ahora que usted estaba hablando sobre eso, recibimos al Espíritu y a través de ese Espíritu, ¿no? El Espíritu nos hace conocer al Hijo y al Hijo nos hace conocer a la Trinidad. Y ahora esa parte espiritual, porque leyendo Romano Guardini, padre, no sé qué tanto Romano Guardini a veces tanto más de ejemplo, pero hablo precisamente de ese conocimiento que tenemos de Dios, precisamente a través de esas nociones. No usa exactamente el término noción, pero usa precisamente el término relación, ¿no? Pero ahí uno puede comprender precisamente ese punto que comentó usted al respecto de esa apertura, ¿no? Que Dios crea al hombre para esa comunicación, para ese conocimiento sobrenatural. Sí, eso es lo que quiere decir la potencia reverencial, o que el hombre es capaz de Dios, como dicen algunos padres, ¿no? Pero esa capacidad tiene que ser actualizada por la gracia. Entonces, Cristo nos enseña Dios Padre, ¿no? Y este conocimiento que tenemos hay que purificar, obviamente, del Padre. Pero por eso Cristo discute con los judíos en el capítulo 8 de San Juan, porque ellos llamaban a Dios Padre, pero lo llamaban Padre a partir de una experiencia material que tenían, o psíquica que tenían, que no correspondía a la verdad de Dios Padre, del inicio del Hijo y del Espíritu. Era un concepto materialista que tenían de Dios Padre. Y Cristo les dice que el Padre en realidad es el demonio, porque los hacía pensar de una manera que en vez de producir amor, es decir, en vez de reflejar al Espíritu Santo, producía odio. Por eso dice Cristo que el padre de ellos es el demonio. Porque psíquicamente la experiencia interior que tenían estos judíos era de odio, no de amor. Cuando ellos entendían padre, lo entendían como principio de los hombres, que de algún modo implicaba una separación. Ellos se sentían hijos del Padre, pero también separados del Padre. Odiaban al Padre de algún modo, porque no cumplían su voluntad, no cumplían los mandamientos. Entonces, esa experiencia es opuesta a la experiencia espiritual que hace conocer de verdad al Padre. Esa experiencia no se puede tener sin la bondad, es decir, sin el amor que corresponde al Espíritu Santo, porque las tres personas son inseparables. El Padre es principio no solo del Hijo, sino también del Espíritu Santo. Y por eso los padres de la Iglesia decían que los filósofos no conocieron la Trinidad porque no eran buenos, es decir, porque no tenían el Espíritu Santo. Porque aunque hablaran del Padre y del Hijo como Platón, hablaban de una manera diferente a como se habla en la Escritura.
a partir de la experiencia de la gracia, ¿no? Y lo mismo se aplica a los filósofos, a los idealistas, Hegel, etcétera, que hablan de la Trinidad también, pero identifican al Espíritu Santo con un principio de división. O sea, es como el momento negativo de la dialéctica en Hegel, el Espíritu Santo. O sea, escondidamente reemplazan al Espíritu Santo por el diablo. Eso también es principio de confusión. Hegel en realidad también a veces identifica al hijo con el diablo, ¿no? En la filosofía de la religión, etcétera. Freud también habla del padre, habla del hijo, y la relación entre ambos es ambigua, es el amor y el odio al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo. Y este es el problema también en von Balthasar cuando pone la distancia entre el padre y el hijo, porque esa distancia es una especie de separación, ¿no? Y él dice también ahí en la Teda Dramática, la separación como unión, por ejemplo. Y eso sería el Espíritu Santo. Esa relación que al mismo tiempo une y separe al padre con el hijo. En realidad, el Padre y el Hijo no están separados, son el mismo Dios. Son distintos, pero con una distinción que nosotros no conocemos y que no implica negatividad. Ahora, si este nombre Padre se toma en Dios, primeramente en sentido personal. ¿Qué quiere decir esto? Que en Dios la palabra Padre se puede también tomar en un sentido esencial, o sea, indicando la esencia de Dios. Dios es Padre de todas las criaturas, se puede decir. O Dios es Padre del hombre en el sentido de que es el Creador. Mucha gente habla así de Dios, Padre. No como principio del Hijo, sino como origen de las criaturas, o como origen del hombre, creador del hombre. Esto no es el sentido personal de la palabra Padre, sino esencial. En primer lugar, la paternidad se dice en Dios en cuanto comporta el respeto de una persona a la otra persona, antes de comportar el respeto de Dios a las criaturas.
La perfecta razón de paternidad y de filiación se encuentra en Dios Padre y en Dios Hijo, porque el Padre y el Hijo tienen una naturaleza y gloria. En la criatura la filiación se encuentra respecto de Dios no según la perfecta razón, dado que no hay una naturaleza única del Creador y la criatura, sino según una cierta semejanza, porque el Padre es Padre del Hijo, que es igual al Padre, incluso en las criaturas, ¿no? Cuando un animal genera otro animal, tienen la misma naturaleza. La palabra Padre, en primer lugar, indica ser origen en la misma naturaleza. El artículo 4 se refiere a la propiedad del Padre de ser ingénito. O sea, esta nación que corresponde solo al Padre. Esto significa propiedad. Hay que decir que como en las criaturas se encuentra un principio primero y un principio segundo, así en las personas divinas, en las cuales no hay primero y posterior, se encuentra un principio que no viene de un principio, esto es el Padre, y un principio que es del principio, esto es el Hijo. El Padre se conoce por la paternidad y por la aspiración común respecto de las personas que proceden de Él. En cuanto es principio o no de principio, se conoce porque no es desde otro, lo cual corresponde a la propiedad de la innacibilidad, que significa este nombre ingénito. Y aquí en la respuesta a la primera objeción subraya que innacibilidad es una propiedad negativa. No dice lo que el Padre es, sino lo que no es. En la cuestión 34 se estudia la persona del Hijo. Por supuesto, después se verá en la cristología todo lo que se refiere al verbo encarnado. Aquí se la ve desde el punto de vista de su origen desde el Padre y de ser principio junto con el Padre del Espíritu Santo. En primer lugar, el nombre verbo, que es el más evidente respecto del Hijo en la Sagrada Escritura. Está bien que muchas veces aparece Hijo en el Nuevo Testamento, pero Hijo podría entenderse también en el sentido de la humanidad que depende de la divinidad o que procede de la divinidad, ¿no? De ser Hijo de Dios Padre como origen de la criatura. El nombre verbo indica más propiamente la igualdad con el Padre. Desde el nombre verbo se entiende mejor que el Hijo es igual al Padre. San Agustín dice en el séptimo libro de Trinitate, como el Hijo se refiere al Padre,
así también el verbo a aquel del cual es el verbo. Pero el Hijo es nombre personal porque se dice relativamente, y por eso también verbo. El nombre verbo en Dios, si se lo toma propiamente, es nombre personal y de ningún modo esencial. Se dice propiamente verbo en Dios, en cuanto que el verbo significa el concepto del intelecto. Por eso Agustín dice en el libro 15 de Trinitate, quien puede entender el verbo, no solo antes de que suene, sino antes de que las imágenes de los sonidos sean envueltas por el pensamiento, ya puede ver alguna semejanza de aquel verbo del cual se dijo en el principio era el verbo. O sea, el que puede contemplar al verbo antes del pensamiento y antes de las imágenes. Una contemplación sobrenatural. El concepto del corazón, en su razón, tiene que proceda de otro, es decir, del conocimiento del que concibe. Por eso el verbo que propiamente se dice en Dios significa algo que procede de otro, lo cual corresponde a la razón de los nombres personales en Dios. Porque las personas divinas se distinguen según el origen, como se dijo. Por eso es necesario que el nombre verbo, en cuanto que propiamente se toma en Dios, no se considere esencialmente, sino solo personalmente. Verbo significa muy directamente el origen. Por eso no se toma esencialmente, como indicando la naturaleza divina, como una de las tres personas, sino personalmente, como indicando lo que hay en el mismo verbo, en la persona que procede del Padre, el cual no procede de ninguno. De nuevo, aquí, entendiendo concepto, verbo, palabra, no estamos entendiendo al Hijo, sino que estamos alcanzando el punto de partida analógico que, supuesta la gracia, o en conexión con la gracia, nos hace elevar a Dios y captar algo de la Trinidad.